Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1155. Presionando demasiado lejos la técnica de invocación del viento. Tan Jin-yu de repente apretó sus dedos después de un feroz choque, luego una luz plateada brilló en la punta de sus dedos. De repente, se levantó un vendaval en la arena, que pronto se convirtió en un tornado que envolvió a su oponente. Una verdadera técnica. Exclamó un discípulo fuera de la arena. Él realmente captó una técnica verdadera tan poderosa. Algunos discípulos no podrían haber sido más envidiosos. El tipo de apellido Qin fue claramente tomado desprevenido. Tan Jin-yu también se lanzó al tornado en ese momento. El poder del tornado parecía estar girando junto con su brazo. Rápidamente golpeó y arrojó al joven de apellido Qin fuera de la arena. ¡Wosh! El joven fue levantado por algún tipo de poder mientras caía y luego llevado a Ebuyu. Este último parecía bastante frío en este momento, a diferencia de su antiguo yo sonriente. Miró a Tan Jin-yu en el escenario. Ha captado una verdadera técnica después de solo un año de cultivo. Realmente te has conseguido un gran discípulo, Mayor Nu. Mu Xuefen se sentó casualmente en su silla como si estuviera sentada en una nube, sin responder. Su actitud se mantuvo. Ebuyu no estaba calificado para hablar con ella. Juan Bice se rió entre dientes y preguntó: «Hermano menor, ¿quién es el siguiente?» Ebuyu miró a los discípulos a su alrededor. Algunos de ellos eran un poco más débiles que Qin Feng. Podrían haber derrotado al tipo a quien Qin Feng había vencido antes, pero posiblemente no podrían derrotar a Tan Jin-yu. Tienes que encargarte de esto. Ebuyu miró a un joven a su lado. Este último parecía sencillo y corriente, pero era casual, imperturbable por nada. Actualizaciones por. No hay problema, hermano mayor, dijo el joven con una sonrisa. Luego dio un paso adelante y cayó como una roca al fondo del barranco fuera de la arena, sin frenar su caída con ninguna técnica. Pero en el momento en que aterrizó, simplemente se quedó allí, sin haber causado ningún impacto, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su actuación hizo que mucha gente cambiara sus expresiones. Luego, el joven saltó fácilmente a una altura paralela a la arena, para luego caminar hacia adelante y llegar al borde de la arena, como si estuviera caminando sobre un terreno plano al entrar a la arena. Todo el proceso fue tan casual y fácil que la mayoría de los espectadores se sorprendieron, ya que no esperaban que nadie controlara su fuerza con tanta precisión. Anuncios de Put Future. Sin mencionar que él era un nuevo discípulo, al igual que el resto de ellos. Juan Bice entrecerró los ojos y miró a Tan Jin-yu. Se sintió un poco aliviado una vez que vio que el chico estaba bastante interesado. Cuando estés listo. Busco tu guía. El joven se cruzó de brazos casualmente. Tan Jin-yu hizo lo mismo. Yo también busco tu guía. Una vez que terminaron las formalidades, el joven de apellido Fang se lanzó hacia adelante sin piedad, llegando a un lugar a solo una docena de metros de Tan Jin-yu en un abrir y cerrar de ojos. Técnica de invocación de viento. Tan Jin-yu instantáneamente realizó su verdadera técnica nuevamente. Ya había sido expuesto, por lo que ya no tenía que ocultarlo. Otro tornado fue convocado, envolviendo al joven de apellido Fang. Sin embargo, este último ralentizó su carrera. Parecía estar simplemente paseando, y cada uno de sus pasos era tan firme como una roca. El tornado no pudo sacudirlo en lo más mínimo. Tan Jin-yu levantó las cejas y luego apretó los dedos de una manera diferente. Niebla espiritual. Una niebla apareció de repente en medio del tornado, que gradualmente se desaceleró y ocupó toda la arena. Los presentes no pudieron ver a los dos tipos en la niebla, pero Tan Jin-yu pudo detectar con precisión la ubicación de su oponente. Golpeó al tipo en la cara. ¡Wosh! El joven de apellido Fang se dio la vuelta y cortó brutalmente el cuello de Tan Jin-yu con la mano de repente. Las pupilas de este último se contrajeron. Rápidamente trató de esquivarlo, pero la mano de su oponente agarró su hombro, jalándolo y luego empujándolo. Mientras lo empujaban, el hombro del joven de apellido Fang lo golpeó como una montaña y su codo golpeó su garganta. Tan Jin-yu fue desechado en un abrir y cerrar de ojos. Juan Bice cambió ligeramente su expresión mientras miraba. La niebla era solo una simple técnica de sigilo. Era naturalmente capaz de ver a través de él con facilidad. No esperaba que Tan Jin-yu fuera derrotado tan rápido, a pesar de usar dos técnicas verdaderas. Es tan ágil. Aplastó a Xiao Tan con nada más que la dureza de su cuerpo y sus artes marciales. Debe haber sido un artista marcial excepcional antes de convertirse en cultivador. Juan Bice se sintió triste y enojado cuando se dio cuenta de que perderían. En el escenario.
Tan Jin-yu se levantó rápidamente del suelo, sintiendo que le ardía la garganta y que su cuello estaba a punto de romperse. Incluso respirar era doloroso. Rápidamente concentró su energía espiritual en su garganta para curarla y finalmente se sintió fresco. La niebla y el viento no les hacían efecto. ¿Qué clase de método era ese? Tan Jin-yu lo miró en estado de shock. Había nacido en una renombrada familia de cultivadores. Ambas técnicas que había usado fueron transmitidas a sus miembros y eran de hecho poderosas. Él no esperaba que se volvieran inútiles. Además, su oponente aún no había usado ninguna técnica verdadera. Abandonar. No eres rival para mí. Una vez fui un maestro en artes marciales antes de comenzar a cultivarme, dijo el joven de apellido Fan, con ojos tan fríos y deslumbrantes como un rayo. Anuncios de Put Future. Todavía no era muy mayor, pero ya era un famoso artista marcial. Era bien conocido en el mundo de los mortales. ¿Abandonar? Tan Jin-yu cambió su expresión después de escuchar eso, sintiéndose humillado y enfurecido. Ni una vez en su vida se había dado por vencido. Quería ser el mejor en cada competencia, y siempre lo había sido. Aguijón relámpago. Tan Jin-yu rápidamente apretó sus dedos y atacó de nuevo. Un rayo emergió frente a su mano, y lo golpeó hacia su oponente. El joven de apellido Fan entrecerró los ojos y miró a Tan Jin-yu con cautela, al darse cuenta de lo que estaba haciendo el hombre. Púdrete en el infierno. Tan Jin-yu golpeó el pecho del tipo. Exactamente en ese momento, el joven de apellido Fan que miraba fijamente esquivó su mano por poco y luego golpeó la parte posterior de la cabeza de Tan Jin-yu. El fuerte impacto hizo sonar la cabeza de Tan Jin-yu. Se puso rígido, y ni siquiera podía recordar lo que iba a hacer. Ese lapso de razonamiento le dio una oportunidad al joven de apellido Fan. Pateó y golpeó varias veces, terminando con una patada en el abdomen de Tan Jin-yu, enviándolo fuera de la arena. Tan Jin-yu se recuperó del shock, su expresión cambió mucho. Sin embargo, todavía era incapaz de volar. Invocó la técnica de invocación de viento para empujarse de regreso a la arena. Pero su oponente lo pateó y golpeó de nuevo mientras intentaba regresar. Tan Jin-yu no pudo mantener el equilibrio en el aire y cayó al instante. Zhuang Bize era bastante serio. Agitó una mano y levantó a Tan Jin-yu mientras caía. Esto también significaba que Tan Jin-yu había perdido la batalla. El público quedó bastante atónito por el resultado. La arena había sido envuelta por la niebla y no podían ver la batalla con claridad. ¿Cómo fue expulsado Tan Jin-yu de la arena en un abrir y cerrar de ojos? ¿Perdió así? ¿No era la verdadera técnica de niebla Tan Jin-yu? ¿Cómo fue derrotado mientras usaba su técnica? A los discípulos les resultó difícil de entender. Entonces, se les ocurrió algo aterrador. El joven de apellido Fan había formado el núcleo. Tal pensamiento trajo jadeos y escalofríos a muchos. La niebla en la arena ya se había ido en ese momento, y el joven de apellido Fan se reveló en el escenario. Zhuang Bize anunció el resultado con calma y gracia. Ebuyu se rió entre dientes y dijo: hermano mayor, escuché que Mu Mayor admitió a 6 personas con constituciones de deidad. ¿Deberíamos continuar? Zhuang Bize frunció el ceño y luego miró al joven de apellido Fan que no mostraba ninguna intención de abandonar la arena. Eso no será innecesario. El hermano menor Fan tiene un talento extraordinario. No creo que los demás puedan vencerlo. ¿Cómo sabes eso si aún no han peleado? Esto es práctica de todos modos. Se supone que deben aprender unos de otros y progresar juntos, dijo Ebuyu, riéndose. La ira brilló en los ojos de Zhuang Bize. Había sido franco, pero el tipo seguía sin dejarlo ir. ¿No se detendrían hasta que derrotaran a todos los discípulos de su lado? Capítulo 1156. Entrada. Maldita sea. Tan Jin-yu, que se había caído de la arena, ya estaba de pie gracias al apoyo de otros discípulos. Su expresión era desagradable después de escuchar lo que dijeron Ebuyu y los demás. No esperaba perder, trayendo humillación a su escuela por ello. Apretó los puños mientras miraba al joven de apellido Fan en la arena. ¿Por qué? ¿No hay discípulos capaces de luchar en la montaña de nieve ligera? Preguntó el tipo de apellido Fan con un tono casual, todavía en la arena. Todos los discípulos de Light Snow Mountain lo miraban furiosamente, claramente provocados. Incluso los discípulos mayores estaban más o menos enojados porque el tipo había omitido a propósito el término nuevo de su afirmación, aparentemente enfatizando que los discípulos de todas las generaciones no eran buenos. Una mujer rugió y se acercó. Esto es indignante. Hermano mayor, permíteme. Ella era una nueva discípula con constitución de deidad. Ella estaba indignada. No había nada más que frialdad en su bonito rostro.
El rostro de Zhuang Bize también estaba frío, escuchando en silencio lo que dijo su hermana menor. Sabía que los demás solo serían aplastados si Tan Jingyu perdía. Pero, hermano mayor, déjame. Otro joven se acercó. Sin una constitución de deidad, él era solo uno de los nuevos discípulos con físicos regulares que habían construido una base. Dijo solemnemente, déjame probarlo. Incluso si perdemos, debemos hacer todo lo posible y pelear la buena batalla. Así es. Cuenta conmigo. Esto es humillante. Actualizaciones por. Los otros discípulos también estaban indignados. Zhuang Bize suspiró y luego miró al joven. Él asintió y dijo, puedes irte. Solo sé cuidadoso. El joven asintió y saltó al profundo barranco. Momentos después, saltó de regreso a la arena y dijo con frialdad, no tengo una constitución de deidad, pero vamos a enfrentarnos hoy. Semi-invitado, dijo el joven de apellido Fan con indiferencia. El joven rugió y se lanzó hacia adelante, demostrando una fuerza y pericia notables. Pero muy pronto, fue golpeado en el momento en que se acercó al joven de apellido Fan. El joven fue empujado hacia el borde de la arena. Apretó los dientes y cargó de nuevo. Por desgracia, luego fue eliminado de la arena sin poder ver cómo lo había hecho su oponente. ¿Alguien más? El joven distante miró a los otros discípulos, con las manos detrás de la espalda. Déjame. La mujer que había rugido antes saltó a la arena sin esperar la aprobación de Zhuang Bize. Su rostro estaba frío, pero parecía bastante irascible. Ella cargó directamente contra el joven de apellido Fan en el momento en que subió al escenario. Solo una mujer sin valor. El desdén brilló en los ojos del joven. Él esquivó su ataque con facilidad, luego golpeó 3 veces al mismo tiempo con 2 clones. Anuncios de Put Future. La mujer esquivó 2 puñetazos al principio, para luego recibir el último. Ella tosió sangre y fue lanzada hacia atrás. Si todos ustedes son tan débiles como ellos, no creo que sea necesario continuar, comentó el siempre casual joven de apellido Fan. Zhuang Bize entrecerró los ojos con frialdad. Hermano menor, eres un nuevo discípulo. Es comprensible que todavía seas joven y orgulloso. Sin embargo, te sugiero que mantengas la cabeza baja de vez en cuando, o podría golpear algo y romperse. El joven de apellido Fan cambió ligeramente su expresión y lo miró, sin atreverse a responder. Su corazón tembló debido a la presión de Zhuang Bize. Su corazón estaba temblando y no pudo resistirse, en absoluto. Hermano mayor Zhuang, ¿es realmente apropiado ser tan malo con un hermano menor? La frialdad brilló en los ojos de Ebuyu. Zhuang Bize dijo con indiferencia. Siendo su hermano mayor, solo le estoy enseñando a mi hijo menor cómo funciona el mundo. La montaña observadora de la luna le enseñará eso. El hermano mayor Zhuang, también podría pasar el tiempo enseñando a sus propios hermanos y hermanas menores en la montaña de nieve ligera. Esta práctica es aburrida si ninguno de ellos es capaz de luchar, dijo Ebuyu. Zhuang Bize era bastante serio. Las otras personas con constituciones de deidad se enfurecieron. Nunca habían sido humillados así desde que entraron a la escuela. Pobre de mí. Su Ping suspiró y dijo, déjame. Caminó hacia adelante mientras hablaba, y señaló la punta de su pie. Luego aterrizó en la arena, tan suavemente como una nube. ¿Eh? Zhuang Bize entrecerró los ojos al ver al recién llegado. Aunque Su Ping no saltó desde el profundo barranco, aún mostró una notable experiencia al subir al escenario. ¿Este hermano menor cometió un error? Tienes que bajar allí antes de subir al escenario. ¿Es incapaz de saltar desde abajo? ¿Ni siquiera ha construido una base todavía? ¿Por qué ser tan audaz como para ir allí? El hermano mayor Fan seguramente lo aplastará. Todos los nuevos discípulos de Moon Watching Mountain se burlaron de él. Todos los discípulos mayores junto con Ebuyu se quedaron en silencio, ya que reconocieron la experiencia de Su Ping cuando hizo su entrada. Interesante. Arriba en el escenario, el joven de apellido Fan levantó las cejas, sin que Su Ping lo molestara y no saltara desde el profundo barranco. Dijo casualmente, espero que no seas tan decepcionante como ellos. Bien. Su Ping lo interrumpió y miró a su alrededor, ¿por qué no vienen todos juntos? De lo contrario, parecería que estoy siendo terriblemente malo contigo. ¿Qué? Todo el mundo se quedó en silencio. Incluso se oiría la caída de una aguja. Los ojos de todos se abrieron. No solo los discípulos de Moon Watching Mountain se sorprendieron. Los visitantes de Light Snow Mountain se vieron afectados de manera similar. Todos se preguntaban si sus oídos los habían engañado. Anuncios de Put Future. ¿Juntos? ¿Estás tratando de que te maten? Después de unos segundos de silencio, las exclamaciones de enojo brotaron de los discípulos de Moon Watching Mountain. ¿Quién es este tipo? Maldita sea.
Tan pretencioso. Probablemente ni siquiera pueda saltar a la arena, pero está fingiendo ser un rudo. ¿De dónde es este idiota? ¿No vio la actuación del hermano mayor Fan? O tal vez simplemente no entendió lo que vio. Hermano mayor Fan, solo golpéalo. Todos los discípulos de Moon Watching Mountain estaban enfurecidos por su pin. Los de Light Snow Mountain también estaban a punto de quejarse, pero el alboroto enojado los deleitó. Ya sea que su pin pudiera ganar o no, fue emocionante ver a sus oponentes enojados. Este tipo, Tan Jin-yu, no pudo evitar negar con la cabeza. Aunque también estaba disfrutando la situación, una victoria verbal no significaba nada. No creía que su pin pudiera superarlo o vencer a su junior en el escenario. ¿Estás pidiendo que te maten, idiota? Mabo maldijo con enojo. Todavía guardaba rencor por la bofetada anterior. ¿No sabes que cualquier cosa que digas hará que tu fracaso sea aún más humillante después? El joven de apellido Fan miró fríamente a su pin y se acercó gradualmente a él. Tenía la intención de golpearlo de manera atronadora y enseñarle el precio de fanfarronear. No estoy alardeando. Estoy diciendo la verdad, dijo Su Pin. Miró a Mu Xuefeng fuera de la arena. Solo eligió unirse a la competencia hasta que vio la ira en sus ojos. De lo contrario, se habría sentido avergonzado de golpear a esos niños. ¿Por qué no vienes aquí también? Su Pin le preguntó a Ebuyu. Este último estaba asombrado, y también los demás discípulos se burlaban de él. Ninguno de ellos sabía cómo responder. ¿Se ha vuelto realmente loco el tipo? Los discípulos de Light Snow Mountain también se quedaron en silencio. Se miraron desconcertados, pensando que Su Pin era inimaginablemente salvaje. Hermano menor, ¿tienes alguna idea de lo que estás hablando? Dijo Ebuyu, entrecerrando los ojos. Ya sea que Su Pin fuera un retrasado mental o no, no toleraría tal insulto. Sí. No te arrepentirás cuando te gane a todos, dijo Su Pin. Las venas sobresalían en la frente de Ebuyu. Ignoró a Su Pin y le dijo a su compañero junior en el escenario. Sáquenlo de la arena. Este último asintió. Ya estaba a 10 metros de Su Pin. Corrió hacia adelante tan rápido como un rayo, cruzando la distancia restante en solo medio segundo. Lanzó una tormenta de puños hacia Su Pin, mostrando una fuerza, velocidad y brutalidad aún mayores. Pero al momento siguiente, fue lanzado hacia atrás aún más rápido cuando estaba a 3 metros de Su Pin. Estallido. Voló fuera de la arena y cayó al fondo. La escena fue tan sorprendente que superó las expectativas de cualquiera, el pensamiento se hundió hasta que el joven golpeó el suelo, por lo que nadie reaccionó a tiempo para atraparlo. Todos los discípulos de Light Snow Mountain estaban estupefactos. Miraban a Su Pin con expresiones extrañas. Sotre capítulo 1157. Buscando ríos de Hidaku. ¿Qué está pasando? Los discípulos de Moon Watching Mountain salieron de la conmoción y luego miraron a su hermano mayor Fan caído con incredulidad. La extraña escena no era una ilusión. Era real. ¿Fue instantáneamente derrotado? Imposible. Nadie vio exactamente lo que sucedió cuando el hermano mayor Fan fue derribado. Aún así, los discípulos principales de Moon Watching Mountain, incluido Ebuyu, estaban amargados después del impacto inicial. Vieron cómo Su Pin simplemente había golpeado de la manera más simple, y su oponente fue arrojado del escenario. El ataque fue normal y sin complicaciones. Y, sin embargo, era mucho más fuerte y más rápido que el de cualquiera que hubiera construido una base. ¿Hizo trampa? ¿Intervinieron algunos de sus mayores? Algunos discípulos de Moon Watching Mountain cuestionaban el hecho y les resultaba imposible aceptar la situación. El hermano mayor Fan, su compañero discípulo más fuerte, había sido completamente derrotado a la velocidad del rayo, y ni siquiera vieron cómo lo había hecho Su Pin. Solo había una posibilidad. Ebuyu y los demás salieron de su aturdimiento. Sus expresiones cambiaron un poco al escuchar las quejas de sus subalternos. ¿Son malos perdedores? Antes de que Ebuyu pudiera decir algo, Zhuang Bice, que también se había recuperado de su conmoción, resopló y dijo. Hermano menor Su, ¿es así como la montaña que mira la luna les enseña a sus discípulos? ¿Calumnias a aquellos a los que no puedes derrotar? Actualizaciones por. Ebuyu se enfureció porque este último aprovechó la oportunidad para regañarlo, pero sabía que no podía replicar. Incluso ellos apenas habían visto cómo Su Pin había logrado tal resultado. Era natural que los nuevos discípulos lo malinterpretaran. Silencio, dijo Ebuyu en voz baja. Los discípulos enojados se detuvieron a tiempo, ya que estaban a punto de arremeter debido a la burla de Zhuang Bice. Todos miraron al hermano mayor con una mezcla de sorpresa y sospecha. El hermano mayor Fan perdió.
Su oponente es mucho más fuerte que aquellos que han alcanzado el estado de fundación del edificio, dijo solemnemente Ebuyu. No solo los discípulos de Moon Watching Mountain, muchos de los de Light Snow Mountain estaban igualmente desconcertados. Aún así, la confusión dio paso a la conmoción al escuchar lo que dijo Ebuyu. Su ping era mucho más fuerte que el aterrador tipo de apellido Fan. Ya formó el núcleo. Formando un núcleo en un año. Mucha gente no podía pensar más allá de ese punto. Miraron a Suping como si fuera un monstruo. Ignorando los susurros, Ebuyu miró a Suping y lo presionó. Hermano menor, ¿eres realmente un nuevo discípulo de Light Snow Mountain? ¿Eh? Suping no sintió ninguna presión. El interrogatorio le hizo levantar las cejas. Antes de que Suping respondiera, Zhuang Bize había puesto una expresión fría. ¿Qué significa esto? ¿Estás sospechando que el hermano menor Su no es un estudiante de primer año? ¿Le gustaría comprobar su archivo de registro? La expresión de Ebuyu cambió. Hubo un breve lapso de silencio antes de que él dijera. Hermano mayor Zhuang, no estoy cuestionando la fecha de registro de este hermano menor. Simplemente quiero saber si él ha buscado o no la inmortalidad antes de convertirse en discípulo. Zhuang Bize frunció el ceño al darse cuenta de por qué el hombre hizo esa pregunta. Miró a Suping, también ansioso por saber la respuesta. Sí. He buscado la inmortalidad antes, respondió voluntariamente Suping. No había nada que ocultar. Además, sería difícil para él ocultarlo incluso si quisiera, ya que su fuerza eventualmente lo delataría. El Buyu parecía iluminado y se veía mejor que antes. No es de extrañar que seas tan hábil, hermano menor. Me pregunto, ¿en qué nivel estabas y dónde te cultivaste antes de ser admitido por la iglesia Eaven Asking Church? ¿Me estás interrogando? Suping entrecerró los ojos y lo miró. Su pregunta y sus ojos condescendientes naturalmente impusieron una gran presión sobre Ebuyu, quien sintió que una bestia feroz le devolvía la mirada. Todos sus poros se contrajeron más allá de su control. Su corazón se aceleró y su expresión lo demostró, ya que se sentía ansioso y presionado. Esto fue un shock para él. Una reacción tan natural le hizo darse cuenta de que Suping era demasiado fuerte y peligroso. El hermano menor Su pasó la prueba del espejo de las 3 vidas cuando fue admitido por esta secta. No hay nada malo con él. No puedes interrogarlo, hermano menor. Zhuang Bize defendió a Suping, sintiéndose enojado por el interrogatorio. Ebuyu, sin embargo, no pareció escuchar lo que dijo Zhuang Bize. Miró a Suping con sorpresa y sospecha. Sintió que la situación era absurda, pensando que era una alucinación. Anuncios de Put Future. Entonces, él se cultivó en el pasado. No es de extrañar que sea tan fuerte. ¿Eso no cuenta como hacer trampa? Es comprensible que el hermano mayor Fan haya perdido. Tal vez se ha cultivado durante un par de años. No sería sorprendente incluso si ya hubiera condensado un núcleo. Dados otros 2 años, el hermano mayor Fan también formará el núcleo. Los otros discípulos de Moon Watching Mountain estaban todos iluminados y, como resultado, se sintieron mucho mejor. Pensaron que el fracaso del hermano mayor Fan fue glorioso. Este hermano menor declaró que quería desafiarme. Por lo tanto, puedo darle una oportunidad, dijo Ebuyu de repente, sorprendiendo a todos los presentes. Todos los ojos lo miraron desconcertados, sin esperar que se uniera activamente a la competencia. La expresión de Zhuang Bize cambió muy ligeramente. Dijo con voz enojada. Hermano menor, ¿eres un mal perdedor? Ebuyu respondió pacíficamente. Nada de eso, hermano mayor Zhuang. Es solo que este hermano menor me desafió hace un momento. Como su superior, es natural que practique con él y le ofrezca orientación, ¿verdad? Zhuang Bize tenía cara de seriedad, ya que realmente no podía refutar eso. El meollo del asunto era que Suping había iniciado el desafío y el desafío había sido aceptado. Suping ya había respondido antes de que Zhuang Bize buscara una forma de responder. Está bien. Recibió otra ronda de expresiones extrañas de todos los presentes, ya que pensaron que realmente estaba loco. ¿Realmente cree que puede vencer a Ebuyu, que ha sido famoso durante mucho tiempo? Hermano menor Su. La expresión de Zhuang Bize cambió porque quería detenerlo, pero Suping simplemente instó. Pueden unirse todos, si creen que es injusto para él pelear conmigo solo. Los discípulos de Moon Watching Mountain se enfurecieron, pensando que este último era demasiado arrogante ya que los despreciaba tanto. ¿Puedo manejarte solo?, se burló Ebuyu. Estaba decidido a descubrir qué tan fuerte era Suping y descubrir qué lo hacía sentir tan seguro. También quería averiguar si la presión que sintió antes era solo una ilusión. Simplemente brilló hacia la arena después. Puedes atacar, dijo Ebuyu con indiferencia, con las manos detrás de la espalda.
Está bien, dijo Suping y caminó hacia su contendiente, sin querer perder el tiempo. No caminó demasiado rápido. Tampoco corrió. Simplemente dio un paso tras otro. Aún así, parecía estar pisoteando el corazón de Ebuyu con cada paso. Ebuyu no pudo retener la expresión indiferente en su rostro por más tiempo. Su rostro estaba cambiando a medida que su oponente se acercaba. Suping se hizo cada vez más grande en sus ojos, emanando un aura magnífica. Como un gigante montañoso que lo aplastaría bajo sus pies. ¿Eh? En el cielo, Zhuang Bize también notó esto y se sorprendió bastante. Tú. Las manos de Ebuyu, que habían estado unidas detrás de su espalda al principio, ahora colgaban a sus costados. Su cuerpo se estremeció, el sudor frío goteaba de sus mejillas. Luego se arrepintió de haber sido demasiado arrogante antes. Incluso sintió el impulso de atacar primero para superar el susto. Estallido. Estallido. Suping se acercó a él un paso tras otro. 10 metros, 5 metros, 3 metros. Ebuyu ya no pudo contenerse a esa distancia. Con el rostro contorsionado, atacó de repente, lanzando la ilusión de un mundo pequeño directamente hacia el rostro de Suping. Este último, sin embargo, extendió sus manos con calma y agarró la ilusión del pequeño mundo, para luego desgarrarla como si no fuera más que un delgado trozo de papel. Suping agitó su puño mientras el otro estaba en estado de shock. El ataque se estrelló contra el pecho de Ebuyu como un dragón dorado, derribándolo del sabio. Se quedó en el aire fuera de la arena. En un instante, todos se quedaron en silencio. Los discípulos de ambas facciones quedaron atónitos. De ninguna manera Tan Jin-yu murmuró para sí mismo con los ojos muy abiertos. El joven de apellido Fan, que para entonces ya se había recuperado, miró la escena con la mayor incredulidad. Era realmente increíble. El poder mostrado por Suping estaba más allá de su imaginación. Incluso Ebuyu había sido eliminado de la arena con un solo golpe. Era como presenciar a un dios siendo derribado por un simple mortal. La expresión de Zhuang Bize cambió a una de sorpresa. A pesar de que despreciaba a la gente de Moon Watching Mountain, podía admitir que el hermano menor era talentoso y fuerte. Y, sin embargo, el hombre había sido empujado fuera de la arena por un solo golpe. Ese hermano menor suyo parecía ser terriblemente fuerte. No podría haber logrado eso con solo un año de cultivo, ni siquiera si fuera un ancestro de la deidad renacido. Anuncios de Put Future. Es decir, a menos que Suping ya se haya cultivado a un nivel muy alto antes de ser admitido como discípulo. En un silencio prevaleciente, Suping negó con la cabeza y retiró el puño. Ya no estaba tratando de ocultar su fuerza. Estaba listo para explorar, habiendo aprendido el origen del aura de la deidad de Mu Xuefen. Sería de poca utilidad permanecer en la iglesia Eaven Asking Church por más tiempo, por lo que no tenía miedo de ser expuesto. Solo había participado en la competencia para devolverle el favor a la maestra Mu y ayudarla a mantener la cara. Se dio la vuelta y miró a su benefactora que todavía estaba sentada. Él sonrió al ver su expresión sorprendida y sin palabras, luego saltó fuera de la arena para acercarse a ella. Maestro, dijo Suping obedientemente. Mu Xuefen lo miró, momentáneamente aturdido. Tú. Planeo buscar el origen del aura de la deidad. Gracias por cuidarme todo este tiempo, dijo Suping con respeto. Hubo un ligero cambio en la expresión de Mu Xuefen mientras dudaba. Sin embargo, Suping simplemente tomó el cielo despejado después de ofrecer una reverencia. Los discípulos todavía atónitos salieron de su sorpresa y exclamaron mientras lo veían elevarse en el cielo. No entendían el poder que derrotó a Ebuyu, pero sabían que poder volar era un símbolo revelador de haber formado un núcleo. Sin embargo, después de calmarse y reflexionar sobre el asunto con más cuidado, se dieron cuenta de que formar el núcleo era un logro insignificante para Suping. Haber derrotado al hermano mayor Ebuyu era un indicador de un poder aún mayor. Estaba a solo un paso de convertirse en una gran deidad. Ese día, todos los discípulos levantaron la cabeza y vieron a Suping elevarse hacia el cielo como si estuviera ascendiendo. Él. De vuelta en la multitud, Mabo estuvo atónito durante mucho tiempo antes de finalmente controlar la situación. Su corazón latía con fuerza. No es de extrañar que Suping lo haya bofeteado tan fácilmente. Él no sabía que el tipo era fuerte. La realización lo aterrorizó, ya que recordó cómo se había burlado de este último. Seguramente habría sido gravemente herido si Suping no hubiera sido tan misericordioso. Había aprendido mucho del incidente, manteniendo un perfil bajo a partir de ese momento y dejando de ser arrogante con los demás, lo que lo beneficiaría en su vida futura. ¡Oh, no! Mu Xuefen se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Su expresión cambió cuando destelló para ponerse al día.
Ella ya lo había alcanzado cuando Su Ping desapareció de la vista de todos, saliendo del vacío y interponiéndose en su camino. ¿Vas a los ríos de la deidad? Mu Xuefeng extendió su brazo y detuvo a Su Ping. Aturdido por un momento, Su Ping luego dijo con una sonrisa. Así es. Es muy peligroso. Mu Xuefeng negó con la cabeza. Como dije, incluso los reyes deidad tendrían problemas para acercarse a los ríos de la deidad. Los ríos parecen estar justo encima de nosotros, pero en realidad hay una gran distancia entre ellos. Son tan peligrosos que incluso los reyes deidad podrían perecer. Incluso yo no me atrevería a acercarme a ellos. Ciertamente no deberías. Su Ping sonrió a cambio. Yo tengo mis maneras. La cultivación se trata de superar las dificultades a tu manera, ¿verdad? Por eso es divertido. Mu Xuefeng negó con la cabeza, aturdida. Eso no está mal. Sin embargo, soy tu amo. Aunque haya fallado en cumplir con mi responsabilidad, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te matan. Sin palabras, Su Ping solo pudo decir, maestro, solo voy allí a echar un vistazo. Volveré si me encuentro con algún peligro. Te acompañaré entonces. Su Ping de repente sintió dolor de cabeza. Todavía quería mantener en secreto su habilidad de resurrección en ese sitio. Después de pensarlo un poco, solo pudo decir, maestro, mire allí. ¿Eh? Mu Xuefeng se dio la vuelta, pero no vio nada. Volvió la cabeza hacia atrás, solo para descubrir que estaba sola. Podía ver los rastros dejados por Su Ping en el vacío después del destello. Lo que la sorprendió un poco fue que las huellas eran superficiales. Debe haber viajado a un espacio profundo y desapareció. Sus ojos eran lo suficientemente agudos como para decir que su nuevo discípulo había dominado el camino perfecto del espacio. No es de extrañar que derrotó a Ebuyu con un solo golpe, murmuró Mu Xuefeng y miró hacia arriba, sabiendo que estaba decidido a ir allí. Aún se escabulliría más tarde, incluso si ella lo detuviera en ese momento. ¿Vino a la iglesia Eabenaskin Church solo para preguntar sobre los ríos de la deidad? ¿Pero eso es de conocimiento común? Los ojos de Mu Xuefeng brillaron. Recordó que Su Ping no hizo nada durante el año que permaneció allí, ni una sola vez pensó que era un espía. Si lo fuera, no se habría expuesto por su bien. Quizás se unió a la iglesia Eabenaskin por mi culpa. Sus ojos se ondularon por un momento, luego suspiró mientras miraba los rastros dejados por Su Ping. En el cielo alto, Su Ping se movió a gran velocidad. No se sintió aliviado hasta que vio que Mu Xuefeng no lo perseguía. Luego, miró los ríos de la deidad sobre él y se lanzó a toda velocidad. Ya había regresado al estado estelar después de un año de cultivo, recuperando sus habilidades máximas de combate y volviéndose aún más fuerte. Todo fue gracias a las píldoras de Old Monsterie, que eran excelentes tónicos. La nueva constitución, creada por la sangre de dragón y fénix, demostró ser cada vez más útil a medida que ascendía a niveles más altos. Su nueva constitución le permitió obtener una comprensión más profunda de la ley del caos, aunque la había captado perfectamente. Capítulo 1158. Líder de la iglesia Eabenaskin Wash. Su Ping voló hacia arriba, alto en el cielo. El oxígeno escaseó y desapareció en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la temperatura descendió a lecturas por debajo de cero. Eso contaría como estar en un lugar más allá de la atmósfera si estuviera en el planeta azul. Pero ese era el reino de las deidades. Los 9 ríos de la deidad sobre él eran tan brillantes como antes. Sus tamaños permanecieron iguales. Afortunadamente, Su Ping ya no dependía del oxígeno después de regresar al estado estelar, lo que significaba que podía prosperar en el vacío. Todavía estaría sano y salvo incluso si estuviera en un ambiente frío de menos 270 grados. Ni siquiera los lugares con cero absoluto podrían congelarlo después de captar sus pequeños mundos. Podía resistir el frío con las leyes incrustadas en ellos. Las duras condiciones no podrían lastimarlo, incluso si pusiera un pie en el sol. ¿Eh? Su Ping se encontró con un par de extraños que estaban cazando una bestia. La criatura estaba a punto de sucumbir gracias a sus esfuerzos conjuntos. También notaron que Su Ping pasaba volando y se sorprendieron al ver la ropa que llevaba puesta. ¿Son todos discípulos de la iglesia Eabenaskin? Su Ping también notó su ropa. No esperaba encontrar a sus compañeros discípulos cazando a tal altura. Todos ellos parecían ser Star-Lords. ¿De qué montaña eres? Ni siquiera eres una deidad celestial todavía. ¿Qué te dio las agallas para venir aquí solo? Es muy peligroso, dijo uno de los jóvenes a Su Ping por telepatía. Su Ping lo miró, pero no respondió. Siguió volando hacia arriba. Actualizaciones por. El joven levantó las cejas y resopló, dejando el asunto en paz.
Ni siquiera eres una deidad celestial todavía, y te atreves a ir más arriba. Estás pidiendo que te maten. Hermano mayor ya lo ha advertido. Solo puede culparse a sí mismo si muere al final, dijeron los demás. Rápidamente terminaron con la bestia herida, sin considerar la tarea un gran problema. Suping continuó volando hacia arriba durante casi 80.000 metros, luego sintió que la temperatura casi se había reducido al cero absoluto. Tenía que evitar el frío liberando sus pequeños mundos. Se encontró con otro grupo de condiscípulos. Algunos actuaban solos, meditando en el vacío. Otros estaban practicando técnicas de espada o divinas, provocando fuertes ruidos. Después de comunicarse brevemente con ellos, Suping finalmente aprendió que sobre los cielos no era solo una descripción en el reino de las deidades. En realidad había 9 cielos. Cada cielo cubría un lapso de 100.000 metros. Suping acababa de llegar al segundo cielo. Los 9 ríos de la deidad estaban sobre los 9 cielos. Los cultivadores normales en el estado estelar solo podían alcanzar el primer cielo. Los Starlords se movían en el segundo y tercer cielo. Había muchas bestias duras en el cuarto cielo. Solo las grandes deidades podían explorarlo. El sexto cielo requería la fuerza de un rey deidad. ¿Es esto lo que decían los antiguos acerca de escalar el cielo? Los 9 cielos son verdaderamente difíciles. Pensó Suping. Llegó al tercer cielo poco después, donde la temperatura había descendido al cero absoluto. El oxígeno era escaso y todo estaba en completa quietud. No había ni un poco de niebla, porque el agua se había solidificado. Era como un mundo de quietud. Mientras estaba protegido por sus pequeños mundos, Suping ignoró el frío helado y los obstáculos con las leyes mientras avanzaba. Vio a una persona cultivando en el tercer cielo. Este último se sorprendió al verlo allí, ya que era extraño ver a otro discípulo de la iglesia Eaven Askin Church llegando al tercer cielo. Suping no mostró intención de saludarlo, simplemente subió más. Una vez que desapareció de la vista de esa persona, siguió decenas de miles de metros más antes de llegar al cuarto cielo. Era un mundo de quietud una vez más, la única diferencia era la presencia de leyes caóticas en el vacío, lo que hacía que algunas áreas fueran extremadamente peligrosas. Suping quedó atrapado en esas áreas varias veces durante su ascenso y tuvo que liberarse liberando su segundo mundo pequeño. De hecho, es difícil explorar el origen del aura de la deidad. Anuncios de Put Future. Los ojos de Suping brillaron a medida que crecía su determinación. Continuó sin dudarlo. Suping llegó al quinto cielo, a pesar de todos los momentos peligrosos en el camino. Las leyes presentes eran aún más abrumadoras y caóticas. Hubo todo tipo de fenómenos inusuales en el vacío, incluidas llamas furiosas, vórtices retorcidos, tornados congelados y rayos destrozados. Las vistas eran inimaginablemente espléndidas, desplegándose brevemente como rollos de pintura en el vacío. Suping siguió moviéndose mientras evitaba esas leyes. Resistió la presión invisible del vacío haciendo uso del poder de 3 mundos pequeños y luego entró en el sexto cielo. Apenas al llegar sintió la más profunda frialdad. No era solo el cero absoluto. Toda el área estaba cubierta por la perfecta ley de la escarcha. El fuego rugía dentro del cuerpo de Suping, lo que alejó el frío. La mayoría de las leyes permanecían inmóviles en el sexto cielo. Evitó las leyes congeladas y accidentalmente tocó algunas de las leyes que fluían y que se habían estado escondiendo en lugares más profundos. Todas ellas son leyes perfectas. Suping se sorprendió cuando sintió el poder de las leyes en ese lugar. Pero entonces, sus ojos brillaron. Ese era un lugar de cultivo perfecto, ya que tendría muestras para comprender todas las leyes perfectas. Si al final no puedo alcanzar los ríos de la deidad, no estaría mal si regresara a este lugar más tarde para cultivar, pensó Suping. Estaba encantado con el descubrimiento de una tierra santa de cultivo tan inesperada. No se quedó para luchar contra las leyes que fluyen, eligiendo romper. Sin embargo, aunque las leyes de flujo eran perfectas, eran mucho más poderosas que según la estimación de Suping. También son leyes perfectas, pero 10 o incluso 100 veces más poderosas que las mías. Suping se sintió conmocionado mientras resistía el área actual. Su comprensión de las leyes fue renovada. Pronto descubrió la razón de ello. Si las leyes pudieran compararse con las armas, el poder de las leyes sería igual a la dureza de los materiales de los que están hechas las armas. Incluso si las leyes fueran todas perfectas, también estaban siendo ejercidas por diferentes entidades. Estaba ejecutando leyes con su propio poder como individuo, pero las leyes presentes contenían el poder de toda el área. Suping luchó por resistir durante más de 10 segundos y luego fue destrozado y asesinado en el sexto cielo. Aún así, el cuerpo de Suping resucitó rápidamente.
Inmediatamente después del renacimiento, desató todo su poder con la llegada de Dios, liberando 3 de sus pequeños mundos y liberándose del vórtice de las leyes. Simplemente continuó su viaje después de liberarse. El recorrido hasta el momento fue de aproximadamente 100.000 metros de altura. Su Ping murió 3 veces antes de finalmente alcanzar el séptimo cielo. Este es un lugar que solo los reyes de Edad se atreverían a visitar. Incluso los expertos del estado ascendente probablemente morirán aquí. Su Ping pensó mientras observaba el séptimo cielo. Para su sorpresa, el vacío cercano estaba brillante y sin nubes. Podía ver el cielo azul en el horizonte lejano. Ninguna ley ni ninguna otra cosa estaba por el momento congelada en el vacío local. Su Ping descubrió que la temperatura de ese lugar se estaba comportando de manera extraña. No podía decir si hacía frío o calor. Para ser más preciso, no podía sentir la temperatura. O más bien, incluso la frialdad o el calor extremos ya no se podían mostrar. Era un área que excedía su comprensión física. No hay otras leyes perfectas. ¿Es posible que incluso las leyes perfectas tengan problemas para aparecer a esta altura? Su Ping voló solemnemente hacia adelante. Poco después, notó que una fuerza extraña apretaba su cuerpo, como si estuviera nadando en el mar. Sin embargo, no sintió el frío del agua del mar. Era la única sensación de estar cubierto y apretado. Grieta. Su Ping sintió que todos sus huesos se rompían, como si estuviera a punto de rendirse. La presión por sí sola ya era insufrible. Tenía la sensación de que se derrumbaría en cualquier momento. Su rostro era antiestético, ya que las dificultades actuales predijeron su incapacidad para llegar a los ríos de la deidad. Incluso si pudiera resucitar una y otra vez, no tendría sentido seguir así para morir inmediatamente después. Respiró hondo, apretó los dientes y prosiguió. Todavía era demasiado pronto para rendirse. Teniendo en cuenta la resistencia de su cuerpo, podría soportar una docena de segundos más o menos, lo que fue suficiente para correr largas distancias. Estallido. Sucedió que su Ping finalmente explotó después de volar varios miles de metros. Rápidamente resucitó en el acto y corrió hacia arriba. Las llamas lo rodearon cuando se convirtió en un joven cuervo dorado, con plumas ensangrentadas entre las doradas, así como escamas doradas de dragón en el cuello, en lugar de plumaje. El cuerpo de Su Ping ya no era un avatar puro de Solar Bulwark, sino una versión mutada con sangre de dragón y fénix. Rugido. Su Ping bramó como una bestia. La sangre dorada brotó de sus plumas, salpicando en el vacío. Corrió varios miles de metros para explotar una vez más. Anuncios de Put Future. La tarjeta de resurrección se sacó poco después. Wash. Continuó cargando hacia arriba, un dolor insoportable le hizo apretar los dientes. No había nada más que determinación en sus ojos dorados. Su ciclo de correr y morir continuó, alcanzando finalmente el punto más alto del séptimo cielo después de repetidas resurrecciones y un cuerpo gravemente herido. El octavo cielo estaba justo delante de él. Lo que asustó a Su Ping fue que el octavo cielo estaba absolutamente oscuro, como el velo de la noche. No podía ver una sola cosa. El azul profundo que había visto en el séptimo cielo no parecía ser la cúpula. De lo contrario, debería haber sido negro, considerando el bloqueo del octavo cielo. No fue hasta que estuvo a unos pocos kilómetros del octavo cielo cuando finalmente vio su oscuridad, ya que los cielos anteriores siempre habían sido azules. Su Ping no pudo explicar tal fenómeno. Tenía que haber un poder misterioso detrás de eso. Naturalmente, se sintió cauteloso cuando se movió hacia el octavo cielo oscuro, ya que parecía un reino de muerte donde ninguna criatura viviente podría atravesarlo. Ya he llegado hasta aquí. No hay razón para retirarse. Su Ping apretó los dientes y respiró hondo antes de entrar en el octavo cielo. Apenas había entrado cuando sintió que su alma se estremecía. Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo, como si acabara de poner un pie en una especie de mezcla hecha de sangre y agua. La extraña sensación de frialdad atravesó su cuerpo, ahondando profundamente en su alma. Al momento siguiente, Su Ping sintió que su cuerpo se estaba descomponiendo y que su fuerza se había ido. ¿Qué clase de poder es este? Su Ping fue rápido y liberó sus pequeños mundos como un intento de protegerse. Sin embargo, los pequeños mundos triples se corroyeron rápidamente en la oscuridad. El mundo ilusorio se devoró a un ritmo más lento, logrando proteger a Su Ping por un par de segundos adicionales. Aún así, definitivamente no fue suficiente. ¿Eh? Mientras Su Ping consideraba si rendirse o no, escuchó una exclamación de sorpresa más arriba. Luego, vio que la oscuridad que tenía ante él había sido apartada y se acercó un círculo de luz. Dentro del círculo se encontraba un anciano, de pelo y barba blancos, vestido con una túnica azul plagada de parches.
El anciano estaba claramente asombrado de ver a Supin allí, y su sorpresa creció cuando midió el nivel del joven. Preguntó sorprendido. ¿Un mocoso que ni siquiera es una deidad celestial todavía? Le resultó increíble ver a un mocoso tan extraño en el octavo cielo. No solo las deidades celestiales, incluso los reyes deidad que podrían llegar hasta allí serían considerados genios. El anciano no pudo evitar preguntar. Mocoso, ¿cómo llegaste aquí? Supin tampoco esperaba conocer a nadie más. A juzgar por el aspecto general del anciano, era muy probable que estuviera en el estado celestial, si no más fuerte. Supin luego preguntó. ¿Quién eres? ¿Un anciano de la iglesia Eaben Asking? ¿Un anciano? Soy el líder, dijo el anciano enojado. Luego miró la ropa de Supin y levantó las cejas. ¿Eres un discípulo de la iglesia Eaben Asking? Extraño. ¿Por qué no sé de ti? Mocoso, dime, ¿cómo llegaste aquí? Volando, por supuesto, respondió Supin. Tuvo problemas para encontrar las palabras, sin pensar que un anciano tan anodino, pero con una vestimenta abigarrada, sería el jefe de la iglesia Eaben Asking. Mocoso, cuida tus modales. Dijo el anciano enojado. Habría golpeado la parte posterior de la cabeza de Supin si no estuviera demasiado asombrado en este momento. Supin apretó los dientes, pero no pudo persistir. Su cuerpo ya estaba al borde del colapso. Al notar la agonía del joven, el anciano apuntó con el dedo, liberando un rayo de luz dorada que envolvió a este último, a pesar del trato irrespetuoso. Supin inmediatamente sintió que el poder que antes lo exprimía hasta convertirlo en pulpa se había ido, y que ahora era cálido y acogedor. Miró al anciano y le preguntó, ¿por qué me ayudaste? Eres un discípulo de la iglesia Eaben Asking. Ciertamente no puedo permanecer inactivo y verte morir. El anciano puso los ojos en blanco, careciendo por completo de la seriedad que se encuentra comúnmente en los líderes de las principales sectas. Le dio a Supin otra mirada y preguntó. Habrías muerto si no te hubiera ayudado, mocoso. ¿Cómo llegaste aquí cuando eres tan débil? Te perdono por llamarme mocoso porque me salvaste la vida. Tengo un nombre. Es Supin, dijo Supin, siendo su turno de enfadarse. ¿Ja? El anciano abrió mucho los ojos, como si la respuesta no hubiera tenido precedentes. ¿Me perdonas? Puedo borrarte fácilmente con una sola bocanada de aire. ¿No me crees, eh? Ni siquiera serías capaz de renacer. No, no te creo, fue la rápida respuesta de Supin. El anciano se atragantó enojado. Nunca había visto a un niño tan extraño e intrépido en toda su vida. ¿De verdad le pasa algo en la cabeza? No importa. Soy demasiado perezoso para castigarte por tu actitud irrespetuosa, mocoso. Si eres un discípulo de mi iglesia Eaben Asking, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó el anciano. Quiero ver los ríos de la deidad sobre los 9 cielos, dijo Supin, ¿qué estás haciendo aquí? Las venas sobresalían en la frente del anciano. Nadie había actuado tan casualmente al dirigirse a él en el pasado. Rodó los ojos. ¿Sobre los 9 cielos? ¿Crees que eres capaz de ir allí? ¿En qué montaña estás estudiando? Quiero saber quién ha estado guiando a un estúpido discípulo. Sotre capítulo 1159. Constitución de la deidad antigua. Soy de la montaña observadora de la luna, dijo Supin. ¿La montaña que mira la luna? Increíble. ¿Cómo podrían criar a un discípulo tan irrespetuoso? Parece que tengo que enseñarles un poco más cuando tenga la oportunidad, dijo el anciano con un resoplido, luego observó a Supin con cuidado. Mocoso, ¿cómo es exactamente que llegaste aquí? Dime la verdad, o disiparé el escudo protector inmediatamente. Ya te he contestado. Volé aquí. ¿De qué otra manera podría haber venido aquí? Eso es una tontería. Rugió el anciano, eres demasiado débil para haber volado todo el tiempo. Lo creas o no, es la verdad. Supin no le tenía miedo al anciano en absoluto. Habría estado asustado si estuviera en el mundo exterior, pero estaría completamente bien ya que estaba en un sitio de cultivo. Morirás inmediatamente sin mi protección. ¿Cómo pudiste volar en tales condiciones? Preguntó furioso el anciano. No es que no pueda resucitar después de morir, respondió Supin con naturalidad. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El anciano se sorprendió por la respuesta. No fue hasta que pasaron 2 segundos que finalmente digirió lo que dijo Supin, mientras aún estaba en estado de shock. ¿Qué dijiste? ¿Puedes resucitar después de morir? Además, hablaste como si no fuera nada sorprendente. El anciano definitivamente estaba sorprendido. Un mocoso tan insignificante había desafiado su comprensión del mundo. Supin preguntó. ¿Qué estás haciendo aquí? Cultivando. Meditando. El anciano se despertó y miró solemnemente a Supin.
¿Realmente puedes resucitar? Viejo, hagamos esto por turnos. He respondido a tu pregunta, pero tú aún no has respondido a la mía, dijo Supin con enojo. Los labios del anciano se torcieron. Estaba aún más convencido de que la montaña observadora de la luna necesitaba algo de enseñanza. Pensar que sus años de entrenamiento en reclusión generarían un discípulo tan irrespetuoso. Sería desastroso que otras montañas hicieran lo mismo. No lo entenderías aunque te dijera lo que estoy haciendo. No todos están calificados para aprender. El anciano se burló y entrecerró los ojos hacia Supin. Este último miró hacia atrás, dándose cuenta de que en realidad estaba considerando si quitarle o no su poder. La situación fue un poco sorprendente. Si fuera cualquier otra persona, probablemente se habrían quitado el poder de probar si el interrogado estaba diciendo la verdad o no. Sin embargo, el anciano todavía lo está considerando. Era obvio que le preocupaba que Supin encontrara una muerte prematura. Este anciano. Los ojos de Supin brillaron. Despojándose de su comportamiento descarado, dijo: Mayor, espero ir a los lugares sobre los 9 cielos. ¿Puedes ir allí? O más bien, ¿puedes llevarme allí? El anciano frunció el ceño y preguntó: ¿por qué quieres ir allí? Me gustaría explorar los ríos de la deidad, luego encontrar y comprender el origen del aura de la deidad, dijo Supin con franqueza. El anciano se sintió aturdido, incapaz de evitar mirar a Supin con una mezcla de sorpresa y sospecha. Había especulado que Supin era un experto de otra secta que pretendía ser un discípulo de la iglesia Eaben Askin, además de ocultar su verdadera fuerza. No había otra forma de que un mocoso tan débil entrara en un lugar así. Sin embargo, el tipo no habría necesitado explorar el origen del aura de la deidad si fuera capaz de ocultarle su verdadera fuerza. Más bien, podría haberse ido a los ríos de la deidad de todos modos, sin necesidad de arriesgarse despegando del cielo justo sobre la sede de la iglesia Eaben Askin. Por supuesto que puedo ir allí, pero ¿por qué te ayudaría? Preguntó el anciano. Supin dijo: como dijiste, soy un discípulo de la iglesia Eaben Askin. Eres el líder de esta secta, así que deberías echarme una mano. Además, ciertamente te devolveré el favor en el futuro si me ayudas. Bien, bien. El anciano se burló. ¿Quién te crees que soy? ¿Cómo exactamente vas a devolverme el favor, considerando lo débil que eres? Primero hubo un momento de silencio, antes de que Supin dijera: tal vez encuentres la respuesta en el futuro. El anciano levantó las cejas y miró a Supin. Puedo ayudarte, pero debo decirte que te encontrarás con graves peligros sobre los 9 cielos, incluso con mi ayuda. Podrías morir en cualquier momento. ¿Estás listo? Supin asintió. Todo lo que necesito es tu ayuda, mayor. Yo me ocuparé del resto. Está bien, vamos a intentarlo. El anciano no era de los que dudaban. Agitó una mano, luego Supin voló hacia él mientras estaba cubierto de luz dorada para entrar en el oscuro octavo cielo. La luz dorada alejó la oscuridad, revelando el vacío. Sígueme. El anciano se dio la vuelta y se lanzó hacia adelante. Supin, todavía envuelto en una luz dorada, estaba siendo atraído hacia él por algún tipo de poder. Anuncios de Put Future. No había nada más que una oscuridad ilimitada. El anciano y Supin simplemente se precipitarían hacia la oscuridad, uno a la cabeza y el otro detrás. Supin luego recordó lo que había dicho Mu Xuefen. Ir a los ríos era peligroso, incluso para un emperador deidad ir a los ríos. El anciano era claramente un emperador deidad, si no incluso más fuerte. Mucho tiempo después, la oscuridad ante él desapareció de repente. Supin vio infinitos colores en el área por delante del anciano. Cada color parece ser una manifestación de algún tipo de poder. Este es el 9º cielo. Había solemnidad en la voz del anciano cuando entró en el seductor espacio y tiempo. Los conceptos de tiempo y espacio no existen en el 9º cielo. Leyes y poderes que sabes que no existen tampoco. Aquí solo se puede encontrar un tipo de poder. ¿Qué tipo de poder? El poder que pertenece a los cielos. Después de respirar profundamente, el anciano continuó. No puedes dejar este lugar sin suficiente energía, incluso si vuelas cientos de miles de kilómetros. El anciano estaba en este momento cubierto por una luz plateada que fluía. La luz dorada que rodeaba a Supin también se volvió plateada, con exactamente el mismo aura que el anciano. El anciano empujó con sus manos y su cuerpo se volvió plateado, brillando y emanando un aura magnífica. Su cuerpo parecía haberse expandido infinitamente de repente. Supin sintió que de repente se había convertido en una hormiga debajo de los pies del anciano. Para ser más precisos, en este momento era aún más insignificante que una hormiga. Bien. Los ojos de Supin se abrieron mientras miraba.
El poder aprovechado por el anciano estaba más allá de su comprensión. Estaba absolutamente conmocionado. Al momento siguiente, Suping vio que el anciano lo agarraba con una mano enorme. Entonces sintió que había sido envuelto por el mismo cielo. Todos los colores glamorosos a su alrededor se volvieron plateados. Suping se volvió gradualmente incapaz de ver nada más, excepto el espacio plateado. Pasó mucho tiempo, luego el espacio plateado desapareció. Suping sintió que acababa de ser rescatado de ahogarse de repente. Cada uno de sus poros estaba inhalando a un ritmo acelerado. Lo que estaban absorbiendo era el aura de la deidad más pura. Suping podía sentir que se acumulaba más aura de deidad en su cuerpo con cada respiración. El color plateado se había ido. Suping vio 9 ríos largos sobre él, muy parecidos a dragones gigantes. La vista era bastante impresionante. Todos ellos estaban hechos exclusivamente de aura de deidad. Incluso podía ver el aura de la deidad creciente en los largos ríos a simple vista. Los ríos fluían y circulaban. El aura de la deidad de esos ríos se hundió en el mundo mortal de abajo. ¿Es ese el origen del aura de la deidad? Suping se dio la vuelta y miró al anciano cercano, que actualmente estaba recuperando el aliento, como si estuviera exhausto. Aún así, la luz plateada a su alrededor era igual de brillante. Mocoso, esos son los ríos de la deidad que querías ver. Sin embargo, debes ingresar a los ríos para que realmente puedas sentir el origen del aura de la deidad, y son los lugares más peligrosos. Incluso yo no me atrevería a entrar en ellos fácilmente, dijo el anciano a Suping. Este último lo miró. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Porque quiero saber qué vas a hacer, dijo el anciano. Suping estaba bastante perdido por las palabras. Actualmente sentía que la energía plateada que lo circundaba se estaba desvaneciendo, mientras que un frío helado se abalanzaba sobre él. Mientras tanto, una tremenda cantidad de aura de deidad también flotaba hacia él. Su cuerpo estaba tan lleno que casi estaba a punto de explotar. Maldita sea. ¿Demasiada aura de deidad podría ser letal? Suping cambió ligeramente su expresión. El aura de la deidad presente era demasiado densa. A pesar de que estaba tratando de dejar de absorber, su cuerpo seguía instintivamente. O más bien, el aura de la deidad se filtra. Estaba buscando un huésped, como si fuera un parásito. El aura de la deidad aquí es miles de veces más densa que en cualquier tierra santa de cultivo en la que he estado. Definitivamente uno de los lugares más peligrosos. El rostro de Suping estaba pálido debido al aura de la deidad invasiva, que era demasiado abrumadora para que él la absorbiera adecuadamente. Su cuerpo estaba a punto de estallar. Su resistencia para absorber energía fue mayor gracias al baluarte solar. Una vez que el aura de la deidad externa llenó su cuerpo, sus células fueron afinadas y probadas nuevamente. 5 segundos. 10 segundos. Suping no pudo aguantar mucho más. Su cuerpo explotó. El anciano frunció el ceño ante la vista. ¿Estás realmente muerto? No hizo nada, ya que quería ver cómo Suping se enfrentaría al peligro. Aún así, no esperaba tal resultado. Sorprendentemente, Suping reapareció de la nada. El anciano estaba atónito, con los ojos muy abiertos como platos. ¿Resurrección? No sentí ninguna onda en el espacio y el tiempo. Tal resurrección es demasiado extraña. Anuncios de Put Future. Esto es imposible. ¿De dónde es este mocoso? El anciano se sorprendió mucho, ya que el método de resurrección de Suping fue más allá de su comprensión. Suping ya no tenía tiempo para perder el tiempo. Rápidamente cargó contra uno de los ríos de la deidad. El aura de la deidad se hizo más abundante a medida que se acercaba, y su cuerpo explotó poco después. Aún así, eligió resucitar y seguir adelante. Una y otra vez, explotó y resucitó, desconcertando al anciano sin fin. Esta aura de deidad. El cuerpo de Suping se llenó continuamente con el aura de la deidad. Todas sus células estaban estiradas hasta sus límites. Su cuerpo fue rápidamente cambiado y adaptado con cada intento. Sin que él se diera cuenta, su cuerpo se había transformado gradualmente en el de una verdadera deidad. Había sido transformado por el aura de la deidad. Las deidades eran una especie nacida con huesos de deidad. La capacidad de cultivar la energía espiritual vino de forma innata. Este rasgo fue habilitado gracias a sus huesos de deidad, que eran la esencia del aura de deidad. Todo el cuerpo de Suping se había transformado en la esencia del aura de la deidad. No solo sus huesos, sino también su sangre, venas e incluso cabello también se habían convertido en aura de deidad. El nuevo cuerpo de Suping ya no necesitaba los vórtices de transmutación dentro de su cuerpo para absorber y producir el aura de la deidad.
Otros tipos de energía que absorbió se transformarían automáticamente en aura de deidad. El anciano vio cómo Su Ping resucitaba y evolucionaba una y otra vez. No podría estar más sorprendido cuando vio la luz plateada en el cuerpo de Su Ping. Este mocoso, en realidad ha desarrollado la constitución de las antiguas deidades. Las antiguas deidades fueron las primeras de su tipo en la creación. Aparte de los huesos de deidad, tenían estructuras de deidad por todo el cuerpo. El nuevo cuerpo de Su Ping era comparable al de las mejores deidades antiguas. Cada una de sus células fue construida con aura de deidad. Tales condiciones le brindarían infinitos beneficios, como acelerar drásticamente su cultivo y superar fácilmente a los genios incomparables entre las deidades en formas que posiblemente no podrían imaginar. Su Ping se había transformado por completo en una deidad antigua después de 200 rondas de resurrección. Actualmente sentía que el aura de la deidad letalmente abundante ya no podía lastimarlo. De hecho, su resistencia aumentó, logrando mantenerse con vida durante un par de minutos cada vez. La razón de su muerte ya no estaba relacionada con el aura excesiva de la deidad, sino con el poder misterioso que corría por los ríos de la deidad. Su Ping estaba actualmente en uno de los ríos de la deidad. Estaba realmente asustado mientras miraba las corrientes. ¿Es así como se ve el origen del aura de la deidad? ¿Por qué tiene forma de río? Su Ping era tan insignificante como una gota de agua frente a esos arroyos. Observó su espléndida naturaleza en trance y vio innumerables cosas en ellos. Parecía estar alucinando debido a algún tipo de poder. Quizás no fue una alucinación, sino una habilidad provocada por el aura de la deidad. Estructura. Su Ping se perdió gradualmente en su observación, de pie frente a los ríos aturdido. No se despertó hasta que su cuerpo fue destrozado. Entonces optó por resucitar, dedicándose una vez más a su contemplación. Una vez que se transformó en una deidad antigua, pudo ver los cambios más pequeños y las infinitas posibilidades provocadas por el aura de la deidad. Era posible construir cualquier cosa con ese poder. No tenía que ser un Star-Lord. Cualquiera en el estado destino tendría la capacidad de crear vidas, siempre y cuando estuviera familiarizado con el aura de la deidad. Fue increíble. Cuando se trataba de guerreros mascota de batalla, crear vidas era un método que solo los Star-Lords y los Ascendants eran capaces de usar. Sin embargo, no fue lo mismo para las deidades antiguas. Mientras Su Ping estaba perdido en su ensoñación, uno de los ríos creció y lo consumió. Apenas había entrado al río cuando Su Ping se despertó y sintió un dolor insoportable proveniente de cada parte de su cuerpo, como si su cuerpo estuviera siendo desmembrado y absorbido por el río. Desató el baluarte solar y sus 3 pequeños mundos, pero se derritió en el río solo 2 segundos después. Su Ping resucitó rápidamente y resistió con todas sus fuerzas una vez más. Debería luchar contra el aura de la deidad con el aura de la deidad. Su Ping trató de protegerse con el aura de la deidad dentro de su cuerpo, pero apenas pudo resistir la penetración sustancial del aura de la deidad del río, que era más abundante y condensada. Su Ping sintió que su cuerpo estaba siendo apretado. El aura de la deidad dentro de su cuerpo y la que se encuentra en el río eran claramente de diferentes cualidades. Al igual que comparar algodón y hierro, Su Ping intentó absorber el aura de la deidad que fluía en el río. Sin embargo, una pequeña parte de dicha aura de deidad casi había destrozado el océano dentro de su cuerpo. ¿Es esta el aura de deidad más genuina? No lo creo. Su Ping se volvió despiadado. Su cuerpo explotó otra vez, luego resucitó y siguió absorbiendo.